como, nada, poquitos años, con 17 años. Con 17. Víctor, bueno, de manera también, ¿no? autodidacta, o sea, ¿cómo sí. Empieza un poquito esa afición, sobre todo por la pintura? Ahora hablaremos del estilo, porque te has formado también, pero empezaste un poquito de manera autodidacta, ¿no? Sí, sí, yo he hecho todo por mi cuenta. Empecé a los 17 años, pues un poco ya haciendo cuadros y teniendo ya una mente dispuesta a continuar con la pintura. ¿Viene de familia, Víctor? No. ¿De ser artista de la pintura? No. Yo desde muy joven ya en la escuela pues ya destacaba a la hora de dibujar y de hacer proyectos como en Navidades que hacíamos el nacimiento y lo organizábamos todo para empezar de nada y hacer un nacimiento, sin comprar nada. Y claro, aquello me daba una facilidad y luego tenía ayudantes que eran superiores a mi edad. Yo empecé con 7 años y tenía ayudantes de 10. Entonces aquello me hacía reafirmarme que servía para querer ser en el futuro pues un artista. Plasmar la vida, porque, y eso ahora hablaremos, Víctor, como a la hora de crear esos cuadros, esos retratos también, ahora contaremos esa trayectoria, pero en esos inicios, Víctor, ¿ya veías la vida como ves ahora a través de un cuadro? ¿Ya tenías en tu mente el observar la realidad, ¿no? Sí, sí. El día a día, y luego plasmarlo en un cuadro, en una imagen? Porque claro, los artistas tenéis una manera de ver la vida diferente al resto que no somos artistas o pintores como vosotros. Pues veía la cosa de la siguiente forma. Sabía que tenía que trabajar para luego pintar, porque la pintura es difícil y ganar dinero de la pintura todavía muchísimo más difícil. Además, un pintor no tiene que pensar en el dinero, pero es necesario ganarlo. Entonces estudié maestría industrial por la rama de delineación y por ahí me coloqué con 14 años. Y entonces eso pues me dio, luego estuve en una academia, que al final en esa academia pues fui yo profesor, aunque no pagaba nada, pero con 16 años ya era profesor, tenía unos niños en los cuales les educaba en la pintura y hacíamos pues composiciones, hacíamos cosas pues del natural y todas esas cosas, pues claro, cada vez me iba reafirmando más en mi posibilidad de poder hacer cosas. Luego viajas a París, ¿no, Víctor? No, yo estuve en París, pero de una manera casi... Yo fui a París para ver todo lo que se podía aprender y realmente allí es donde me di cuenta que lo que estaba haciendo pintura moderna, de alguna de las maneras, pues que yo me pregunté, bueno, ¿y qué haces aquí si el tesoro lo tengo yo en mi pueblo? Y me cogí, me di la vuelta y me vine para Bilbao. Y aquí empecé a hacer los ancestros vascos, que estaba, pues sí se han hecho cosas, pero no es suficiente. Nuestra cultura se iba cayendo poco a poco por todos los lados, había algunos grupos de folclore y había algunas cosas de ese tipo. Y entonces es cuando empecé a pensar, a visitar a los grupos, me fui a Ituren, allí vi a los Amparsa de Ituren, los que andan con los cencerros, y cada día me iba ilusionando más con todo lo que estaba haciendo. Y también era buen retratista, parece ser, porque hacía uno, después venía otro, después venía otro. A mí lo que me interesaba era hacer y hacer y hacer. Y mientras tanto, pues la vida la tenía fácil, porque como ganaba dinero en Altos Hornos, en la fábrica de Echevarri, laminación de bandas, ahí estuve de empleado, como te he dicho, de delineante, y así ha sido mi vida, trabajando mucho. Víctor, como comentas, bueno, como sobrenombre, ¿no? Como señal de identidad, pintor de los ancestros, y recogiendo ese folclore, esa identidad vasca, pero mirando al pasado, pero también con un toque de futuro, porque en alguno de tus cuadros, de tus imágenes, vemos cómo se retrata, por ejemplo, a un Danchari, pero con una joven también donde se le ve el tatuaje. Sí. O sea, y esto es algo que no se ha visto, pocas veces se ha visto. Y Víctor, esto es una de tus señas de identidad, ¿no? Sí. Recoger, ¿no?, nuestro pasado, lo que pero está con visión también de futuro, ¿no? Sí, sí, y de presente. Y de presente. Entonces pues veía que las chicas eran modernas y que no... Que no está reñido, ¿no? No, ¿cómo va a estar reñido? Para nada. El folclore vasco con la actualidad. No está nada reñido, de ninguna de las maneras. Pero pocas veces se ha visto, ¿no? Y tú las plasmas. Bueno, pues yo lo he ido plasmando, y entonces María Ángel Marrodán, que era de Portugalete, que vosotros habréis oído hablar de él también, era muy amigo mío, y me siguió bastante, y él es el que me bautizó el pintor de los ancestros. En sus escritos me hacía y me decía, Víctor, el pintor de sus ancestros. Fuimos muy amigos, estuvimos en muchas movidas de arte,
Y pues todo ese tipo de cosas fueron pasando a través de la pintura. Las primeras cosas que empecé a hacer, pues dentro de los ancestros, también me vino algún retrato. Tengo en Euskaltzaindia Resurrección María de Azcue, que fue el fundador de Euskaltzaindia. Pues José Antonio Arana Martija me localizó y vio lo que hacía en el estudio, y bueno, pues como él estaba en Euskaltzaindia, porque era también un académico, pues me dijo si quería hacer el retrato de él. Yo le dije que, joder, que me parecía una mentira lo que me venía a contar, ya siendo pues también pues joven dentro de la materia. Y empecé a hacerlo y realmente pues lo terminé de hacer. ¿Cómo se afronta, Víctor, un encargo de ese calibre, ¿no? Un retrato donde, claro, la responsabilidad, ¿no? Te hacen el encargo personajes tan importantes como comentas, ¿no? También, bueno, Barandiarán, Ramón, Manuel de Lecuona, tengo aquí pues, un montón, Carlos Garicochea, el propio Iñaki Ezcuna. Los puedes ver aquí. Bernardo Achaga, Jon Ortúzar, vamos a ir mostrando. Los puedes ir viendo aquí. ¿Cómo se lleva a cabo un encargo con esa responsabilidad de hacer un retrato de personajes tan importantes que luego van a pasar a la posteridad? Esos retratos, Víctor, ¿cómo se plantea uno ese trabajo, ese encargo? Pues no se plantea, es el puro trabajo, el empezar tirando una línea y acabando con el retrato. Vemos, por ejemplo, Víctor, bueno, este ha sido casualidad. Ese ha sido el bibliógrafo de Oteiza, un especial hombre. También tuve conexión con él. Hicimos algunas, estuvimos con este hombre, fui a ver a Resurrección María de Azcue también, no, Resurrección María de Azcue, no, perdona, Barandiarán, también como él sabía que iba para allí, pues le quiso venir conmigo, fuimos juntos, también vino Marrodán conmigo para estar con don José Miguel de Barandiarán. Y fueron personajes que, claro, yo, por ejemplo, este personaje que le he leído todas sus literaturas que ha hecho, los estudios que ha hecho con Oteiza y todas estas cosas, pues joder, pues eran gente que en aquellos años pues me parecía difícil ser amigo de ellos, ¿no? Pero bueno, poco a poco me he ido haciendo. Es importante conocer, Víctor, por ejemplo, antes, ¿no? Con ese lienzo en blanco, intentar conocer al personaje, a la persona, para luego poder hacer un mejor retrato, por tener un poquito, ¿no?, de esa psicología, sí, de conocer a esa persona, ese personaje, más ¿no?, íntimamente, para luego poder pues sacar esa expresión, esa expresividad. Pues sí, yo hablé con él y también viajé con él. Y si te das cuenta, está un poco... porque estas son unas fotografías malas, inclusive son fotocopias. Son fotocopias de un libro. Pero ya ves el retrato cómo está, sin embargo, todo lo que está ornamentado por él está como si fuera un estudio de Oteiza. Es una cosa especial de él, porque a Oteiza me hablaba de tal manera que, joder, que a mí me dejaba... Y bueno, pues ser amigo de él y poder hablar tranquilamente de muchísimas cosas y demás, que muchas veces no se pueden contar aquí, las cosas íntimas que hemos hablado. Pues durante el tiempo además que duras, bueno, estamos viendo aquí ahí está también más, de manera más cercana. Aquí en San Sebastián estoy con él y ya ves, qué amistad que me ponía. Estás más guapo ahora, ¿eh? Estás más guapo ahora. ¿Ahora? Sí. Joder. Has ganado. No sé. Has ganado. Víctor, ganas como... Tengo un poco la afonía, tengo, no sé si me has notado. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, aquí. No, este es don José Miguel de Barandiarán en su mismo estudio. La primera vez que me presenté a él, que fui a coger los bocetos, estuve 5 días que no me hablaba. Y le preguntaba a Pilar, que era su sobrina, le decía, don José Miguel no me habla nada. Me dice, no te preocupes, ya te hablará. Ole, Víctor, dice, ¿y usted tan joven me va a hacer el retrato? Me decía, pues... O sea, que estaba receloso de que un artista joven, ¿no? Sí. Víctor, como eras, le hiciera un retrato. Sí. Uf, y eso, cualquier otro artista igual coge sus pinceles y se da la vuelta porque dice, madre mía, ¿no? ¿Dónde me he metido? Pero tenía un cuadro ahí fantástico, porque ese es su estudio, sus trabajos, era todo. El permitirte también estar ahí, ¿no? Era con él en su algo estudio. Impresionante. Y pues pasado 5 días... que estuve con él haciendo los bocetos y tal, fui a La Rioja y en La Rioja conocí a un chico que su padre, había estado con don José Miguel cuando don José Miguel andaba investigando por La Rioja Alavesa, por los Dolmel y todas esas cosas que él estudiaba. Y me dijo, o sea que tú estás pintándole, me ha dicho el alcalde de Leza que estás pintándole a don José Miguel. Y digo, sí.
Y dice, ¿le podrías llevar una cosa? Y le digo, sí, si no es grande, yo tengo un cochecito pequeño. Y dice, sí, no, una cajita de uva negra. Pues hombre, claro, eso sí, la preparas bien y tal. Y le llevé, y le dije, he traído un regalo para usted, lo tengo en el coche, pero se lo voy a traer. Y vio la uva y dijo, ¿y esto quién te ha dado? Pues en La Guardia me dio un tal fulano de tal. Y me dice, joder, yo con ellos estaba en sus casas y tal. A partir de ese mismo día... Ya empezó a hablar. Joder, que no callaba. Bueno, empezó a hablar contando todas todas sus cosas, cantidad de cosas, cosas especiales, particulares. Me hice con él poco a poco, cada vez le gustaba más lo que iba haciendo y joder, cuando ya se vio ahí y tal, decía, joder, es un retrato fantástico y tal, no sé qué, bueno, pues se presentó en el Museo San Telmo, ahí se quedó, y luego el Ayuntamiento de San Sebastián, como San Telmo todavía como museo no funcionaba como muy bien, le llevaron, un personaje tan le llevaron al Ayuntamiento de San Sebastián. Ahí estuvo durante un periodo, o no sé si sigue estando, yo creo que sí, o si no está ahí estará en el Museo San Telmo, porque pertenece al Museo San Telmo, y luego pues desgraciadamente murió y perdí un gran amigo. Y muchas cosas que me enseñó, que tampoco se pueden contar porque hablaba muy en privado. O sea, él vivió muchos momentos difíciles, en la guerra y todas esas cosas, tuvo que emigrar a Francia, en fin, temas muy delicados. Se establece entonces esa relación de amistad, ¿no? Exactamente. Yo tengo unas amistades, todos los que he pintado. No Resurrección María de Azcue, porque Resurrección María de Azcue había muerto. Cuando yo empecé a pintarle, pues había muerto, pero don José Miguel pude hablar. Buah, don José Miguel luego después hablaba conmigo, salíamos a la zona donde él daba los paseitos para atrás y para adelante, y hablábamos la tira. Estaba muy contento. Bueno, cuando me dio 2 botellas de sidra de su cosecha, te voy a decir que me dijo la sobrina, joder, Víctor, ya eres amigo porque esto no da cualquiera. Será, para lo suyo era sí, pues claro, porque habían pasado muchas necesidades. Se establece esa relación, como comentas, Víctor, muchas cosas que se quedan ahí en esa relación. Sí, se quedan entre los dos. Porque... contar es como un confesor, ¿no? De contarte cosas que igual no sabía casi ni la familia. Bueno, pues él intentaba enseñarme todo lo que podía, ¿sabes? Pues, ¿por qué? Pues porque me veía que era un poco calladito también yo, un poco sencillo y tal, y entonces pues él intentaba también despertarme en mi conciencia y mi forma de vida, ¿no? ¿Qué años tenías, Víctor? Pues no sé si tendría 25 años o así. Pero ya ibas con el tope de que ibas a estar con un personaje ilustre. Y eso pues te hace reflexionar y pensar y no cometer errores, porque igual te cerraba la puerta. De ahí han seguido muchos, Víctor, porque como hemos dicho, grandes nombres que han hecho historia y que siguen haciendo historia. Don Manuel Lecuona en aquellos años, que es también otro cura, que parece que está pintando a los curas, ¿no? Pero de una cosa venía otra. Pues don Manuel Lecuona era de la edad de él y también de una... Yo sigo pasando... Por ahí estará, sí. Por ahí estará, tú me dices, Víctor, vamos... Este es el Trinitario de Algorta. Este me pusieron de prueba para luego hacer un retrato que tenía 7 metros de altura, que estuvo expuesto en el Vaticano, en la Logia del Vaticano, para nombrarles beatos. Y allí te puedes imaginar, con mucha gente de Vizcaya que fue. A la derecha estaba toda la parafernalia púrpura, a la izquierda estaban todas las embajadas del mundo, el Papa Wojtyla en el frente, y estaban los 3 cuadros, un rumano, un siciliano y Vítor Sarriugarte, con los cuadros tapados todos con unos tapices. Cuando el Papa nombraba, pues, Domingo Iturrate, y el tapiz iba subiendo. Y yo parecía que también subía con el tapiz para arriba. Estábamos allí, era de una emoción impresionante. Es para vivirlo. ¿Pocos artistas pueden decir eso? Que pues bueno, pues han pintado, ¿no? Un cuadro del Estado del Vaticano. Lo que me dices ahora, pues no sé, yo toda mi vida creo que he sido sencillo. Cuando empiezo a hablar, hablo mucho. A veces me salto de una cosa a otra, porque mi pensamiento anda muy rápido. Y entonces me suele ocurrir ese. Y es también debido quizás a mi sistema nervioso, pues que cuando estoy haciendo yo estoy bien ahí, trabajando ahí.
Por ejemplo, contigo también estoy bien, pero también me pongo nervioso a la hora de que sé que me están hablando, que me están oyendo, perdona. Tú eso no lo pienses, nos olvidamos, estamos tú y yo, bueno, no nos olvidamos, que está ahí todos nuestros telespectadores, pero en esta conversación que estamos disfrutando, hay que decir que es la primera vez que nos vemos. No hemos hablado antes, bueno, por teléfono, Víctor, pero cuando hay esa conexión, ¿no? Sí, por teléfono hemos hablado 5 minutos. Hemos hablado, nada, 5 minutitos rápidos, Víctor, y cuando hay esa conexión, en esta primera charla, espero de muchas, pues la verdad es que yo también muy a gusto y se agradece. Yo también estoy nerviosa, que no siempre esto de tener un gran artista de este calibre, pues uno no sabe también qué se va a encontrar. Además los artistas, no sé por qué, Víctor, siempre tenéis un poquito esa fama de reservados, de estar en el estudio, de no hablar mucho, de estar encerrados vosotros mismos. Y para nada, yo estoy aquí disfrutando sin mirar ni el tiempo. Yo no sé ni qué hora es, si nos hemos pasado de tiempo, pero ¿por qué viene también esa fama de como de reservados? Pues de reservado es porque lo que haces tú muchas veces al principio no le das importancia, como que tiene valor, y entonces te da un poco apuro enseñarlas, pues porque no sabes lo que están pensando de ti, no sabes muchas cosas de lo que ocurre en el ambiente, tú como pintor, y luego la gente que te está mirando con esos ojos que parece que te están atravesando las obras que has hecho tú. Y eso pues te hace ser reflexivo y no ir hacia adelante. Y más en un medio que sé que me están escuchando pues un montón de gente, me imagino. Millones. Pues bueno. Pero no es por ponerte nervioso, Víctor. Siguiendo... A ver si le vemos a don Manuel Lecona, verás. A ver, yo te dejo si quieres, mientras seguimos charlando, porque además de... Estos son unas obras, le conocí a Claro, es que hay además de retratos, como estamos comentando, Víctor, hay recoger el folclore... Sí, es el folclore que hacía Vítor Olaeta, que tenía un estudio que estaba entre el ballet vasco, los ancestros, me costó 5 años llegar a su estudio. Yo le conocí a Vítor Olaeta y le pedí para ver si podría ir al estudio para ver cómo danzaban y cómo hacían cosas y cómo estudiaba, y me dijo que no, que a su estudio que era muy difícil llegar y tal. Y me conocí a uno que era constructor y que nos éramos muy amigos porque solíamos pasear juntos y nos contábamos nuestras historias y tal. Él también, pues para llegar donde llegó, le costó muchísimo. Y me dijo, oye, Vítor, en agosto tú, después de 2 años o 3, me dice, no, en agosto tú podrías salir a una comida que voy a dar yo aquí en Begoña, que tengo un choco. Y dice, sí, ¿por qué no voy a poder salir? Sí, pero de la fábrica, te digo, sí, de la fábrica. No del estudio, de la fábrica. Sí, puedo salir. Y me invitó allí. Y fíjate lo que es la vida, me colocó a mí delante, no le dije nada, te lo juro que no le dije nada, me puso delante de Vítor Olaeta. Allí estaba Kraus también, que iba a cantar la ópera en Bilbao, también le pude conocer, sacamos unas fotos, y bueno, pues estaba yo ahí entre grandes jefes, estaba pues el presidente de la Coral de Bilbao, que luego también tuvo una relación con Carmina Burana, un concierto que monté para Manos Unidas, con Urbano Ruiz La Orden, y aquello se iba juntando de un lado por otro. Oye, ¿por qué, Vítor, no haces tú un concierto para Manos Unidas y no sé qué? ¿Cómo? ¿Hay que hacer eso? Pues bueno, lo hacemos. Y le decía, ¿por qué no lo haces tú? Y dice, no, yo sé que tú lo vas a sacar. Y lo sacamos. Bueno, ¿y algún trabajo complicado, Víctor, de decir un encargo, sea retrato? Este es Domingo Iturrate, que tenía 7 metros de altura. A ver si... Mira, aquí estaba en el Vaticano. Ahí está, esto, hay que verlo, por favor, los compañeros. ¿Y algún aquí están encargo los 3 complicado, retratos. Víctor? ¿Algún encargo complicado? Yo he tenido pocos encargos. Encargos he tenido porque he sacado, pero no encargos de sacar dinero, no. Ni tampoco he pensado en ello. ¿Algún retrato complicado o algún que digas, me ha costado más que los demás por lo que sea? Porque, hombre, tú sabes y habrás oído muchas veces a los artistas que nunca nos quedamos satisfechos con lo que hacemos. Llega un momento que el cuadro tiene que ir a su sitio y lo das por terminado. Pero no lo terminas nunca. ¿Sois muy perfeccionistas, Víctor, de decir... No. Porque estamos viendo aquí, o sea, se ve como... ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos metros me has dicho, Víctor? 7 metros. 7 metros. De altura. Tuvo que ir en Ahí estamos viendo, Ahí. Tuvo que ir en un tubo metido en el avión. Y luego pues me pude hacer... Entonces fue cuando le conocí a Carlos Garaikoetxea, porque estaba con esta materia, allí del pueblo que era el Santo, pues fui Carlos Garaikoetxea, allí nos conocimos. Estuvo en el caserío donde nací, sí. Y entonces vio mis cosas y dije, no te dejarás retratar, ¿no? Y me dice, ¿qué me has dicho?
que me gustaría retratarte, si podría, el primer lehendakari que teníamos. Hubiese pagado por hacerlo. No es que no cobrar nada, sino hubiese pagado por hacerlo. Además, era increíble cuando iba a dar un mitin, o cuando, joder, es que era algo que te llamaba muchísimo la atención, porque el pueblo vasco tenía unas ganas de tener un lehendakari que era impresionante. Y luego Carlos Garaikoetxea, que tenía estilo, era un fenómeno. Nos hicimos amigos y le pude retratar, venía al estudio. Al principio le extrañó, ¿no, Víctor? Igual le diría... enseguida se dio cuenta de que podría realizarle, y claro, le hice un retrato que vamos a ver si lo pillamos. Vale, eso es, lo pillamos. Iñaki Azcuna también, que antes he mencionado. Aquí estaba el Papa Wojtyla, aquí más cerca. Aquí está Boni, que era un chistulari de Bilbao, muy importante. Aquí, pues cerca del Vaticano, la logia del Vaticano. Toda la gente que has conocido, Víctor, esto también da para un libro, además de imágenes. Ahí vemos. Aquí le conocí a Carlos Garaikoetxea, pues cuando estaba haciendo el retrato del santo este, ¿no? Y aquí ya empezamos a intimar y a hablar, y en fin, y logré hacerle, y a ver si lo sacamos por aquí. Está por aquí. Todo esto es importante recoger, Víctor, para que pase, ¿no? También a la posteridad. Me imagino que se hacen... Yo todas estas cosas las hago por esa cosa que se tiene uno de seguir para la posteridad, porque los artistas, toda su obra que hacen ahora, pues fíjate, yo ni me he metido en internet, ni he hecho nada, pero en los sitios que están, las obras, poco a poco irán diciendo muchas cosas. Los propios retratos que están allí irán hablando por mí. Y eso es lo que siento, esa posteridad siento por ahí. Porque claro, he hecho cosas, pienso yo, que han sido muy importantes. Contando esa historia. Los medios también me han hecho cosas. Bueno, aquí hice una exposición para Manos Unidas. Para Manos Unidas, en esa campaña contra el hambre. Ahí, esta fue la primera exposición que la hice hace 30 años y colaboraron conmigo el BBV, me dejó la galería, el gobierno vasco hizo el catálogo, que es este, toda la obra. Yo fui el comisario, donde cogí 65 artistas al más alto nivel, con mucho rigor. Se hizo la exposición en la galería del BBV, tuvo mucho éxito y se vendió pues el 80% de la obra. Yo no pregunto a Manos Unidas ni cuánto sacaron ni cuánto dejaron de sacar. Hice el trabajo. Y para ellos son los que tenían que vender, y ellos tenían que hacer, bueno, siempre me daban explicaciones, pues mira, se ha hecho esto, no se ha hecho, que no me tenéis que decir nada de eso, que yo no quiero saber nada de eso. Bueno, fue muy bonito. Esta es la segunda exposición, porque los alaveses pues cogieron un poco celos de Bilbao y dijeron, ¿cómo? Víctor, a Álava. Hicimos en Álava otra exposición, también con muchísimo éxito. Allí nos vino el lehendakari Ardanza a inaugurar la exposición. Estos son... Ahí que se vea, unos cuadritos para que del folclore. Vean, eso es, como cuando antes hablábamos de pintor de los ancestros, de esa cultura del folclore vasco. Por cierto, Víctor, primera exposición en el 1971 creo que fue tu primera exposición. Pues no lo sé. Has recorrido casi todo el territorio vasco. Sí, pero a nivel de salas de cultura y así, ¿eh? Y la próxima, porque yo estoy mirando un poquito, pero... La primera exposición la hice aquí en Baracaldo, artistas vascos de Baracaldo. No sé la edad que tenía, joven. Éramos 3 cuadros, te poníamos 3 cuadros cada uno, y uno me quitaron por malo. Ceferino, que era uno que era... Después quería darme... Después quería darme exposiciones aquí, yo me hacía de rogar, bueno... Pero me quitó un cuadro, y entonces pues teníamos unas asambleas donde estaba el pintor Ibarrola, y con Ibarrola también me hice muy amigo, me llevaba en el coche a Bilbao, diferenciando la edad y también la categoría de Ibarrola. Y cogimos mucha amistad, y aquello me supuso a mí el cuadro que habían quitado, volverlo a colgar, pues supuso para mí que hay que pasar malos momentos también, ¿eh? Y le dije, bueno, ¿y por qué me lo has quitado? Me dice, por malo. O sea, al pintor más joven de aquí le quitas un cuadro por malo. Pues
me estaba relevando un poco, ¿no? Pero fue, al final... ¿no? Como buen bilbaíno dijiste, ya, esto para la ya. siguiente, ¿no? La guardo. Bueno, no, pero al final me dio exposiciones y tal, pues bueno, alguna cosa que hablaron entre los que estaban ahí de comisarios y tal, y alguno le diría, pues oye, jo, es que no sé qué, igual es que estaba demasiado bien hecho para lo que allí se expuso. No sé decirte, a ver si conseguimos darte... Porque estaba un poquito mirando, Víctor, comenzamos muchísimas exposiciones, pero no sé si tienes o nos puedes contar dónde va a ser la siguiente, o de cara un poquito a proyectos, eso es, de futuro. Acabo de hacer y que te he traído además, no sé dónde tengo los trastos. Seguimos aquí mostrando, igual debajo de la silla, pero muy debajo, ¿eh? Madre mía, ¿la has guardado? No, se ha caído, no lo he guardado. No seas mala, ¿eh? Para contar un poquito, porque sé que en el mes de... En verano, en junio, ¿no? Creo que también... Hemos hecho esta exposición. Ajá. Artistas vascos por refugiados, de niños. De esto te lo he traído para regalártelo, aunque ya ha pasado, pero bueno, hay algunos catálogos que sobran. Verás la gente que escribe los textos, es gente muy extraordinaria. Los pintores es al máximo nivel, como Chillida, Néstor Basterrechea, Zumeta, Vicente Larrea, Víctor Sarrugarte, yo me pongo entre ellos. Oye, Víctor, y de cara aquí a estos próximos meses, ¿te vamos a poder ver? Pues ver alguna exposición? estoy haciendo una cosa, estoy haciendo algo, que es un cuadro grande también, que los cuadros grandes, la mayoría de los cuadros que hago son grandes. Pues sí tengo idea, pero no te voy a contar de momento eso. Víctor, déjame para otra vez. ¿Para cuándo puede ser? ¿Cuándo te puedo llamar? Hay que decir que además... No, yo te llamo yo si tienes tiempo, si tienes un sitio. Hombre, por supuesto, sea para el mes que viene, antes de Navidad, por lo menos, ¿no? No sé, para Navidad igual no. A no ser que quieras que venga para seguir hablando del tema. Vale, y ya me lo otro lo dejaremos un poquito para más adelante. Oye, pues, y espera, que hay muchísimas cosas. Te voy a enseñar el de a ver. Yo encantada, además ¿no ves estas cosas? Charlando. Son gente que era todo... la BBK en aquellos años hacía unos libritos, pero eran pues así, no eran libros gordos, sino eran de temas vizcaínos, que era, por ejemplo, que es el retrato del reverendo don Domingo de Santa Teresa. Este era un músico, un organista excepcional, pero claro, no se alumbraban. Estaban ahí, en el convento. Entonces, José Antonio Arana Martija, que le conocía y que él también era músico, me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer? Le dije, ¿cómo? ¿Hay una figura por ahí? Sí, a por él voy. Pues eso es como el que va y ve allí pues que hay un caserío precioso que lo puede pintar. Pues para mí estos temas eran los más importantes, porque me reforzaban el estar pensando de una persona que era un organista extraordinario, pues aquello no podía caer. Bueno, pues luego don José Miguel ya ves que le hice todo el compendio, bueno, era increíble. Este era el postulador general que estaba en Roma, que era el que me supervisó el cuadro que estaba expuesto en el Vaticano. Entonces, pues te digo, era muy importante, venía y bueno, las cosas que se hacían, aquí estoy en Roma con él. Así, para que la gente lo vea. Víctor, la verdad es que esto da para muchas entrevistas, ¿eh? Sí, porque estamos saltando de una cosa a otra. Pero por eso, porque nos tenemos que ir a pulir estas cosas de la televisión, Víctor, que no... Es que Javier, nos hemos hecho muy amigos. Hay que decir que él, y le vamos a saludar, que se lo merece, Víctor, que es uno también de los grandes, el artífice de que nos hayamos conocido, que espero que mantengamos más charlas y más conversaciones y que establezcamos también esta amistad, es Javier Alaiza. Pues que le mandamos un besazo, que es un gran actor y gran persona. Hacemos un corrillo. Un corrillo. Hecho, Javi, le mandamos un besito, que Javi nos ha puesto en contacto, Víctor, y la verdad es que le agradezco mucho el que me pase estos contactos y el que me permita también el conocer a un artista como es Víctor Sarriugarte. ¿Me llamas o te llamo, Víctor, que tengo tu teléfono, el teléfono del estudio? Yo ahora te voy a dar una tarjeta para que tenerte localizado, y nos tenemos que ir a publicidad. Y Víctor, esto para mí, para seguir disfrutando de tu obra. Y nos vemos dentro de poquito. Muchas gracias. Esto me lo quedo para mí, ¿eh? Esto es
nada. La pena ha sido esa, que no nos hemos enterado cuando estaba haciendo esta exposición. Pero bueno, como porque ahora hubieses tenido mucha... Claro, por Estuvo eso te Euskaltelebista, me sacó un poco, sacó la exposición. Pero ahora ya que estamos en contacto, Víctor, te acordarás de mí, de nosotros, de Tele7, y nos avisarás siempre. También si queréis podéis venir un día a mi estudio, no lo sé, estar allí con los cuadros que tengo allí. ¿Dónde tienes el estudio? En Basauri. Pues está a tiro de piedra. Víctor, pues entonces si me invitas yo voy, ¿te parece? Y tenéis ahí los estudios y vais sacando, mientras hablamos, vais sacando los cuadros por allá. Y un cafecito también, ¿no? ¿Me invitas? ¿Ahora? Vale. No, bueno, cuando vaya al estudio. No, y ahora también podemos tomar un café. Ahora la pena que tengo que seguir con el programa, pues Víctor. así pones el nervio un poco más alto. Víctor. ¿Tú sabes cómo he tenido yo el nervio ahora? Hasta que he empezado Pero te has relajado, ¿a qué hora ha fluido todo? Poco a poco me voy relajando, porque le veo a la gente allí y tal. Pues... Tenemos, mira, nuestro sociólogo José Morgado que nos está esperando, ahora te lo presento. Sí. Muchísimas gracias, ahora te doy 2 besazos en cuanto nos quitemos el micro. Vale. Víctor, un auténtico placer, maestro, y estamos en contacto para más, más entrevistas, porque quiero seguir conociéndote un poquito más, ¿te parece? Hice también 5 conciertos. Madre mía, si es que... Urbano, ¿lo has conocido tú, Urbano Ruilaorden? Sí, ¿verdad? Era el director de la banda de Bilbao. Municipal de Bilbao. Pues nos hicimos tan amigos. Lleva los conciertos en el Arenal. Ese me empujaba y yo decía, ¿cómo? ¿Y no lo puedes hacer tú? Pero si eso no tiene ninguna importancia. Bueno, pues ya lo hago yo. Y lo hacía y me salieron 5 conciertos increíbles. Madre mía, Víctor, tenemos que seguir charlando, estamos en contacto. Bien. Un auténtico placer, Víctor, vale. Y nos vemos dentro de poquito. ¿Te parece? Te dejo aquí para la casa. Nos lo quedamos. Y muchísimas gracias de nuevo, Víctor, por haber venido, por hacer un huequito y hombre, no, las gracias yo os doy a vosotros, hombre, me habéis difundido un poco mi obra, hombre, por supuesto. Que también nos gusta mucho a los pintores hacer esto. Claro que sí. Víctor, ya hemos roto el hielo, ya seguimos hablando tan a gusto. Cuando vosotros queráis. Qué recasco, Víctor. Vale, de nada. Hacemos una rápida pausa para la publicidad, a la vuelta damos la bienvenida a José Morgado, que ya está preparado dentro de Sembrando Coaching, nuestro espacio de coach, con nuestro sociólogo José, a la vuelta de publicidad, después de unos segunditos, no se muevan.